Buenas tardes, profesor Claudio Maldonado. Esperando se encuentre bien, hoy nosotros le vamos a presentar a John Austin con su texto Cómo hacer cosas con palabras. Esta presentación está organizada y dirigida por Caterina Ávila, Sergio Cañopán, Melanie Saldía y quien le habla, Patricia Medina. Empecemos. Primeramente vamos a decir qué entiende John Austin por pragmática. Y es que en su texto Cómo hacer cosas con palabras, John Austin propone la teoría de los actos de habla, que básicamente es el uso de acciones por medio de ellas. En otras palabras, decir algo es hacer algo. Y que esto depende tanto de las palabras como de la circunstancia y la intención comunicativa que se tenga detrás. A todo esto hay que tener en cuenta que esta teoría de los actos de habla rompe con el pensamiento y creencia tradicional donde el lenguaje solamente servía para describir algo. A continuación, mi compañero Sergio pasará a decir la vida académica del autor. Bueno, para iniciar en este apartado nos vamos a adentrar en la vida académica del autor. John Austin nace en 1911 y fallece en 1960. A la edad de 49 años, fue un filósofo británico especializado en la filosofía del lenguaje y en la epistemología. En esta primera parte vamos a hablar un poco de la vida académica universitaria de John Austin y después mostraremos otra guía positiva en donde hablaremos un poco de la vida militar que tuvo el autor. Realizó su estudio en Chatsworth School y más tarde en el Balliol College de la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores en clásico y filosofía en 1933. Algo a destacar y uno de los datos curiosos de John Austin, que todas sus obras no fueron publicaciones en vida, sino que fueron recopilados por estudios, conferencias y debates que realizaba el autor y que luego posteriormente sus colegas y estudiantes recopilaron y publicaron. Se le admiraba a John Austin por su gran capacidad intelectual y compromiso con el lenguaje. Era conocido por su obsesión en la precisión en el lenguaje y realizaba discusiones, debates y foros en donde se centraba en la mediación de las palabras con el público, específicamente en deslogar estas palabras que le llamaban la atención o las explicaba detalladamente hacia el público. Bueno, estudió en Oxford, donde también fue profesor de filosofía moral. A continuación, aquí podemos apreciar unas imágenes de la Universidad de Oxford, que es una de las más antiguas, que es en Inglaterra, en el Reino Unido, que data del año 1096. Como podemos ver, es una de las universidades más prestigiosas y antiguas a nivel mundial. Hablando también del autor John Austin, otro de los datos curiosos era como el reconocimiento, el estilo de enseñanza que tenía, tan meticuloso y apreciaba y admiraba el desarrollo y composición de debates filosóficos o debate entre los estudiantes y sus colegas. Él creaba foros de conversación, foros en donde se apropiaba de estos textos clásicos, del lenguaje, y que iban a ser como los principales componentes o elementos para iniciar sus estudios posteriores. Bueno, hay que reconocerle también a John Austin su vida académica militar. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la inteligencia militar, lo que influyó en su enfoque analítico del lenguaje. Ese es uno de los aspectos principales dentro de este periodo. Su principal aportación o principal estudio es la teoría de los actos del habla, en 1962. Esta teoría de estos aportes ocurrieron posguerra. Propone que el lenguaje no solo describe, sino que también realiza acciones. Su obra sigue influyendo en las disciplinas como la lingüística, pragmática y la comunicación. Uno de los rasgos importantes a destacar era que dentro del mundo militar, John Austin se le reconoció por su capacidad de desarrollar
información o mensajes complejos y del mismo modo desentrañar los distintos códigos que se iban enviando por el transcurso de la guerra. Una vez que conocemos la trayectoria de John Austin, vamos a dar inicio a explicar su investigación Cómo hacer cosas con palabras. El autor explica que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también realiza acciones a través de enunciados. Austin describe dos tipos de enunciados. El primero son los enunciados constatativos. Este se divide en dos: enunciados constatativos verdaderos y enunciados constatativos falsos. En ambos casos lo que van a hacer es describir la realidad. El otro enunciado propuesto por Austin son los enunciados realizativos. Al igual que el anterior, se va a dividir en dos: enunciados realizativos adecuados o enunciados realizativos inadecuados. Al ser adecuados, entonces este va a terminar en una realización de acción, y al ser inadecuado, pues no se va a realizar dicha acción. Entonces, ¿cómo nos vamos a cerciorar de que nuestros enunciados realizativos tengan éxito? Para esto tenemos que tener en cuenta el contexto. Y es así que vamos a utilizar las siguientes preguntas como guía. Una de ellas es: ¿con quién estoy hablando? Esta pregunta hace alusión a que no es lo mismo, por ejemplo, hablar con un estudiante que con un amigo cercano o con un jefe. Otra de las preguntas es: ¿para qué estoy hablando? ¿Cuál es mi intención de dirigirme hacia mi receptor? Por ejemplo, yo estoy buscando de que hacer una promesa o hacer un trato, intentar amenazar, entre otras. La siguiente es: ¿dónde y cuándo está siendo realizado el enunciado? Puesto que, dado a que el espacio geográfico puede variar la intención de la comunicación. Por ejemplo, el enunciado puede ser dado en un cine, o puede ser dado en la sala de clases, o puede ser dado en una fiesta. Otra de las preguntas es: ¿cuál es el estado anímico de la comunicación? Puesto que no va a ser igual hablar entre dos personas que están en un mismo nivel anímico a hablar, por ejemplo, entre una persona que tiene un nivel anímico muy bajo, mientras que yo estoy en un estado de energía más elevado. Y por último, una de las preguntas es: ¿qué reacción espero? ¿A qué quiero llegar yo con mi enunciado? Yo quiero hacer que mi receptor haga una acción, que me prometa algo, etc. El aporte más significativo que tuvo para la pragmática fueron los actos de habla. ¿Y qué son los actos de habla? Bueno, esta fue la primera teoría en pragmática de la filosofía del lenguaje, pues es la unidad básica de una comunicación lingüística. Además, emite un enunciado con un fin comunicativo concreto, es decir, una solicitud, una queja, un saludo, una disculpa, una invitación. Puede ser un cumplido o una frase negativa. Además, esto hizo que se convirtiera en un pilar de estudio del lenguaje de la acción y de cómo los hablantes interactúan en el mundo con él. John Austin propuso 3 actos de habla. El primero fue el acto locutivo, el cual habla sobre pronunciar frases o palabras, algo que hacemos normalmente. Por ejemplo, hace calor aquí, tengo hambre, ¿qué hora es? La puerta está cerrada. Cualquier palabra o frase que posea una producción sonora y una estructura lingüística se considera un acto locutivo. El segundo acto fue el acto ilocutivo, que es el propósito o la intención que tú tratas de transmitir a través de tu oración. A raíz de esto, John Austin propuso 5 tipos de actos ilocutivos. Por ejemplo, te prometo que lo haré, acto de prometer. El cielo es azul, acto de afirmación. ¿Cómo te llamas? Acto de pregunta. Cierra la ventana, acto de orden. Prometo que te ayudaré, acto de promesa. Te ofrezco mi ayuda, acto de ofrecimiento. Esos fueron un ejemplo de los 5 tipos de actos ilocutivos propuestos por el autor. Y por último tenemos el acto perlocutivo, que es el efecto que tiene el enunciado sobre el oyente.
Es decir, que tú intentas decir una frase para poder cambiar la perspectiva de la persona que te está escuchando, ya sea su pensamiento, sus acciones. La idea es que con tu frase él cambie lo que está haciendo para hacer otra cosa o pensar otra cosa. Por ejemplo, imaginemos que estamos dos personas en una habitación y una le dice a la otra: hace calor aquí. Esto podría significar y hacer que el oyente intencionalmente abra la ventana para poder circular aire dentro de la habitación. El fin de esto fue tratar de decirle a la persona que hacía mucho calor allá adentro y que por lo tanto abriera la ventana. Para resumir, los actos de habla, pues el locutivo es un acto físico del enunciado, el inlocutivo es la intención a través del enunciado y el acto perlocutivo es la reacción del receptor hacia el enunciado. A continuación, veremos un video para ejemplificar lo que acabamos de aprender. Krusty, ¿alguna vez había visto a este supuesto genio de la animación? Sí, señor. ¿Qué dice? Le di un par de bizcochos por pintar mi cerca y nunca terminó. Eran bizcochos rancios. ¡Pinta mi cerca! Oblígame. ¡Devuélveme mi bizcocho, Flavio! ¡Orden, orden! ¡No nos importan sus bizcochos! Pongamos a prueba lo aprendido. Como pudimos ver en el fragmento anterior, los actos de habla se ven reflejados a través de las acciones de los personajes. En este ejemplo, el acto locutivo se ve cuando Krusty expresa que lo que quiere del otro personaje es que pinte la cerca. Entonces, el acto inlocutivo es qué acción quiere que realice. En este caso sería que termine de hacer el trabajo puesto que ya había pagado con bizcocho. Por último, la perlocución dentro del fragmento es que el otro personaje le responde con negativa, dado que el contexto no es el adecuado para hablar sobre ese tema, lo que resulta en un acto inadecuado. Para finalizar, profesor, le voy a dar a conocer las conclusiones o reflexiones que hemos obtenido al realizar la investigación y presentación del tema. Primeramente, la teoría de los actos de habla de John Austin revoluciona completamente el estudio del lenguaje, al demostrar que éste no solamente describe la realidad de nuestro mundo, sino que también la construye a través de acciones, como señala el autor con su frase "decir algo es hacer algo", enfatizando ya que las palabras tienen una fuerza performativa, dependiendo del contexto y la intención del hablante, es decir, que cambia la percepción del mundo. Un ejemplo de esto es que yo, Patricia Medina, lo sentencia a usted, profesor Claudio Maldonado, a cadena perpetua por homicidio frustrado a estudiantes de lengua y comunicación de la Universidad Católica de Temuco. Sin embargo, yo no soy una cosa real. Yo soy una estudiante de pedagogía. Por tanto, mi sentencia no le afecta ni a usted ni a su reputación como docente, es decir, no le afecta en su perspectiva. También tenemos que esta teoría de los actos de habla transforma la comprensión del lenguaje cotidiano y sienta las bases para futuros historiadores de la pragmática, mostrando cómo las palabras actúan como herramientas esenciales para interactuar y dar sentido a nuestro mundo. Estas son las referencias que hemos utilizado a lo largo de la presentación. Y ahora, muchas gracias. Esperamos de corazón que haya disfrutado de nuestra presentación. Y eso.